Hola a todos, vamos ya al tercer vídeo de estos vídeos explicativos iniciales de los modelos Direct Costing simplificado y perfeccionado, ¿vale? Que hablamos de los dos modelos y básicamente todo lo que estamos explicando es común a los dos, simplemente hay una cosita que veremos a medida que vayamos haciendo los ejercicios prácticos específico del Direct Costing perfeccionado, que es acerca del tratamiento de las cargas fijas, ¿vale? El resto coincide todo. Ahora vamos a repasar, a explicar en este punto 3 la diferencia entre las cargas incorporables y no incorporables y también los ingresos, ¿vale? Es decir, nos situamos un poco de este esquema que vimos en el primer vídeo, ¿vale? ¿Cuáles son esas cargas incorporables y cuáles son? Es decir, habría unas cargas que son incorporables y otras que no son incorporables al cálculo de la contabilidad de gestión y por tanto que luego se imputarán en este apartado, ¿vale? Y de los ingresos, hay unos ingresos que son incorporables y otros ingresos que no lo son, ¿vale? De hecho, pensad que esto el propio enunciado nos lo dejará claro, ¿vale? Pero vamos a ver un poco cuál sería la diferencia. Vale, entonces se tiene que decidir, que en realidad lo decide el enunciado y nos lo dice tal cual, qué cargas o gastos del periodo son elementos del cálculo de los costes y qué importe de estas se incorporan al cálculo de los costes. En definitiva, cuáles son las cargas, los gastos que vienen de la contabilidad financiera y los ingresos que vienen de la contabilidad financiera que se incorporan al cálculo de todo el coste del producto, ¿de acuerdo? Es decir, cuáles son esos costes y esos ingresos que vamos a incorporar para llevar a cabo todos los cálculos y todos los apartados del proceso para llegar a calcular el resultado, ¿no? Es decir, el coste imputado al producto. Vale, y además determinar si se da y en qué importa algún otro elemento del coste que no esté recogido en la contabilidad financiera, también se incorpora, ¿vale? Es decir, aquí aparecen las dos vertientes, es decir, por un lado puede ser que hayan cargas que estén en la contabilidad financiera recogidas y que no se incorporen, y por el otro lado puede ser que hayan cargas que la contabilidad financiera no haya considerado como tal, pero que sí la contabilidad de gestión lo incorpore, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explicarlo y vamos a poner ejemplos, ¿eh? Dice, para que las cargas sean, sobre todo las cargas, vamos a tener las diferencias, ¿eh? Luego en los ingresos puede ser que nos salga alguna cosa también, pero poquito. Vale, entonces, la contabilidad de gestión, la contabilidad de costes, que viene a ser lo mismo, lo que dice es, vale, para que las cargas que vienen de la contabilidad financiera se incorporen en el cálculo de la contabilidad de costes o contabilidad de gestión, esas cargas deben presentar estas características. Primero, que tengan directamente su origen en la actividad normal o propia de la empresa, es decir, que no sea nada extraordinario o ajeno, ¿sí? Obviamente que correspondan al periodo de cálculo que se esté analizando, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que estamos estudiando el año 2024, ¿vale? Y dentro de la contabilidad financiera, en el año 2024, hay unas pérdidas por deterioros, ¿vale? Estas pérdidas por deterioro que contabiliza la contabilidad financiera, que incorpora como gasto en el 2024, al final es, por el principio de prudencia, es un gasto anticipado. Es decir, por ejemplo, pérdidas por deterioro de créditos comerciales, ¿vale? Pues aquí estamos diciendo que puede ser que los clientes que nos deban dinero el año que viene, cuando nos tengan que pagar, no nos paguen, ¿vale? Entonces, contablemente, porque la contabilidad sigue las normas, lo que dice el plan general contable y los principios, etcétera, pues la contabilidad financiera recoge en el año 2024 la pérdida futura del 2025 de la posibilidad de no cobrar esos créditos comerciales de los clientes, ¿vale? Entonces, la contabilidad de costes dice, no, no, lo que vamos a incorporar como cálculo del coste del periodo es lo que corresponda directamente al periodo, no lo que corresponda al periodo siguiente, ¿vale? De todas formas, si nos aparecen unas pérdidas por deterioro en el enunciado, en algún sitio nos va a decir que no se consideran incorporables, ¿sí? Luego, la otra característica, que tengan carácter de habituales, que se produzcan con regularidad y frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, si un mes concreto se ha producido un incendio o una inundación y eso ha provocado unas pérdidas, pues eso no es habitual, no se produce con regularidad, ¿vale? Por tanto, eso se consideraría extraordinario, ¿sí? Una carga extraordinaria. Vale, entonces, si cumplen todos estos criterios, ¿vale? Pensad que partiremos, lo que decíamos, partiremos de unas cargas de la contabilidad general. ¿Sí? De la contabilidad general significa de la contabilidad financiera. Vale, de entrada, estas cargas a la vez se pueden diferenciar entre que sean ajenas a la actividad ordinaria y de naturaleza extraordinaria, es decir, que no cumplan
este carácter de habitual y que se produzcan con frecuencia, ¿vale? Aquí tendremos básicamente, pues tendremos gastos extraordinarios o ingresos extraordinarios, ¿eh? Pero como estamos hablando ahora de las cargas, pues gastos extraordinarios, es decir, ajenos a la actividad ordinaria. Esto por un lado, digamos, esta parte de aquí es un poco del esquema general lo que tenéis aquí, las cargas extraordinarias, ¿vale? Es decir, de todas las cargas habrá, digamos, las cargas ordinarias, que serán estas de aquí y estas de aquí, pero unas se van a incorporar y otras no se van a incorporar. Es decir, de las cargas ordinarias, luego tenemos, pues, obviamente, las extraordinarias. Pero de las ordinarias o habituales, o que se producen con frecuencia, a la vez, ¿vale? Puede ser que haya unas que se incorporen, cargas incorporables, ¿sí? Es decir, estas cargas incorporables son las que la contabilidad general y la contabilidad de costes o contabilidad de gestión coinciden en que son gastos para la contabilidad financiera y gastos para la contabilidad de costes o contabilidad de gestión. Por tanto, aquí lo que pasa es que he copiado este esquema del libro de contabilidad de costes de la asignatura, ¿vale? Por eso todo el rato pone contabilidad de costes, pero es lo mismo que con la contabilidad de gestión. De hecho, si habéis hecho contabilidad de costes, os sonará mucho todo esto. Por eso decía que hay cosas que iréis mucho más rápido porque ya tendréis un poco la base, ¿vale? Pero si no, no os preocupéis. Vale, entonces, de estas cargas surgidas en el ámbito de las actividades ordinarias, unas pueden ser cargas incorporables y otras cargas no incorporables, ¿vale? Ejemplos típicos que nos salen en los enunciados de los exámenes de cargas no incorporables, pues pérdidas por deterioro, provisión de algún gasto, ¿vale? O incluso también nos pueden decir, por ejemplo, que el directivo ha incurrido en unos gastos por un viaje, ¿vale? Que sí que están registrados en la contabilidad general, pero no cumplirían los criterios, las características de la contabilidad de costes o contabilidad de gestión, por tanto no se incorporarían. ¿Sí? Entonces nos vamos a centrar, a la hora de calcular el coste de los productos, nos vamos a centrar en las cargas incorporables. Y luego, además, puede ser que surjan unas cargas supletorias, ¿vale? Este concepto a veces cuesta de entender. Es decir, las cargas supletorias son cargas que no están recogidas en la contabilidad general, pero sí que la contabilidad de costes considera que cumplen las características y por tanto se incorporan, ¿vale? Ejemplo típico, remuneración del trabajo del empresario, ¿vale? ¿Qué significa esto? Imaginad una empresa que se dedica a la fabricación de muebles, por ejemplo, y el empresario, como tal, se dedica también a gestionar la empresa, ¿vale? Es decir, no a fabricar los muebles, pero a llevar la gestión. Entonces, este empresario no tiene un salario asignado, no tiene una nómina ni hace unas facturas, ¿vale? Porque si fuera el caso, estos gastos estarían recogidos en la contabilidad general. Pero sí que hace trabajos que si no hiciera el empresario, la empresa tendría que contratar a otra persona, ¿vale? Por tanto, tiene como un coste de oportunidad que se le dice. Es decir, imaginad que hace un trabajo más o menos de 4 horas al día y que una persona en estas características y haciendo el trabajo que está desarrollando el empresario, pues cobraría, por ejemplo, yo qué sé, tendría un coste de 1.000 euros al mes. Este coste no está en la contabilidad general porque esta persona no está cobrando nada, simplemente está haciendo ese trabajo porque es el empresario, pero no tiene un gasto en la contabilidad financiera asignada. Pero la contabilidad de costes considera que este coste es un coste directamente originado, o sea, que tenga directamente su origen en la actividad normal, que corresponde al periodo, que tiene carácter de habitual, por tanto, lo considera como cargas supletorias. ¿Vale? Entonces lo añade como más coste en la contabilidad de costes, aunque no esté recogido en la contabilidad general, en la contabilidad financiera. ¿Vale? Aquí más que nada para que entendáis el concepto de cargas supletorias, ¿vale? Pero básicamente en los enunciados de los exámenes siempre nos aparecerá estos dos ejemplos típicos de cargas supletorias: remuneración del trabajo del empresario y remuneración del capital propio de la empresa. ¿Vale? Porque esto qué sería? Sería que imaginad que la empresa se financia una parte con capital social. Este capital social tiene un coste, ¿vale? Que sí que pagamos dividendos, pero esos dividendos no se reflejan en la contabilidad general. Es decir, este coste
la remuneración sería como los intereses o los dividendos que pagamos por el capital propio. Como no queda recogido en la contabilidad general, pues lo añadimos como cargas supletorias. Pensad que no tendremos que calcular nada, simplemente nos darán estos importes y los tendremos que añadir como cargas supletorias. ¿Vale? De hecho, estas cargas supletorias, lo normal es que no sean, perdón, voy a subir arriba, no son costes directos, son costes indirectos, por tanto, estas cargas supletorias acaban estando separadas en los centros, ¿vale? Como coste indirecto variable del centro o coste fijo que luego se imputará al producto final, ¿vale? A los márgenes. Vale, entonces ahora más que nada que os quede claro esto, ¿sí? Luego también a continuación, más adelante tendréis un vídeo, dejadme mostrároslo, después de ver las etapas, que veremos con mucho más detalle las diferencias de incorporación, ¿vale? Que de hecho las diferencias de incorporación pueden surgir de la actividad ordinaria o de la actividad extraordinaria, ¿vale? Y de hecho tendremos ejemplos, ¿vale? De elementos supletorios, cargas supletorias, ¿vale? Lo veremos con más detalle. Ahora simplemente que entendáis la diferencia entre que hay costes que se incorporan en la contabilidad de gestión o la contabilidad de costes para calcular todo el cálculo del producto y hay cargas que no se incorporan. Y luego que hay cargas que salen aparte y que también se incorporan. Vale. A la vez, ¿vale? Las cargas que forman parte del coste, la contabilidad de coste, es decir, si nos centramos ya en el estudio de estas cargas y de estas cargas, es decir, de las que añadimos como coste en todo nuestro cálculo, estas cargas a la vez, ¿vale? A la vez, primero, pueden ser, de hecho esto como está del curso de contabilidad de costes, que no diferenciamos mucho entre fijo y variable, ¿vale? Las cargas sobre todo en el estudio de la contabilidad de gestión, en el modelo de Direct Costing simplificado o perfeccionado, que es el modelo de costes variables, nos interesará tenerlas separadas entre cargas variables y cargas fijas, ¿vale? Que es un poco lo que tenéis en el esquema. Sí, y también directos e indirectos. ¿Veis? Costes directos variables, costes indirectos variables y costes fijos, directos e indirectos. ¿Vale? Entonces, los costes directos variables se imputarán directamente al cálculo del coste variable del producto y los costes indirectos variables al cálculo de los centros. ¿Vale? Por tanto, estos costes variables necesitaremos separarlos entre directos e indirectos, como tenéis aquí. ¿Vale? Dejadme poner... ¿Vale? Es decir, estos costes variables pueden ser directos o indirectos, que lo comentábamos en el primer vídeo. ¿Vale? Las cargas directas se imputan directamente al producto, ¿vale? Se pueden asociar de forma clara y evidente. Más que nada tendremos consumo de materias primas o consumo de envases, ¿vale? Y mano de obra directa. Estas, como veis aquí, ¿vale? Las cargas incorporables, las cargas directas que serán mano de obra directa y materias primas, ya se pueden afectar, que se llama, directamente al coste del producto. Vale, luego tendremos que habrá una serie de cargas incorporables junto con las cargas supletorias, ¿vale? Lo que decíamos, que son cargas indirectas, ¿vale? Cargas indirectas variables, porque las cargas fijas, es decir, por otro lado tendremos las cargas fijas que un poco se imputarán directamente al periodo, es decir, al resultado. Sí, es decir, todo esto que ponemos aquí, cargas directas, serían cargas directas variables y cargas indirectas variables. Bueno, las cargas directas siempre son variables. Vale, ¿qué nos pasará con las cargas indirectas variables? Un poco lo que decíamos, ¿vale? Tendremos de las cargas incorporables junto con las cargas supletorias, ¿vale? Bueno, un poco el mismo esquema que tenéis aquí, ¿eh? Serán una serie de cargas directas variables que podremos imputar directamente al producto y entonces luego estas cargas incorporables y las cargas supletorias no se pueden repartir directamente porque son cargas indirectas variables, ¿vale? Es decir, serían estas cargas indirectas variables que entonces se tendrán que repartir entre centros, ¿vale? Esto no os preocupéis porque
dará directamente el enunciado, ¿de acuerdo? De hecho, si habéis hecho contabilidad de costes, en contabilidad de costes vimos también el tema de centros auxiliares, centros principales, teníamos que hacer, por eso nos sale aquí, el sistema de reparto. Aquí no, aquí todos los centros directamente serán ya centros principales, es decir, las cargas indirectas se repartirán entre una serie de centros, es decir, por ejemplo, tendremos centro de compras, yo qué sé, taller 1, centro de fabricación 1, centro de fabricación o taller 2, centro de ventas. ¿Vale? Entonces, normalmente el enunciado ya nos dará el coste indirecto variable repartido entre los centros. ¿Vale? Y lo que tendremos que hacer es, a través de unas unidades obra, repartir este coste indirecto variable a los productos, ¿vale? Imputarlo. ¿Qué significa la unidad obra? Pues que, por ejemplo, el taller 1 nos va a decir que su coste se imputa al producto en función de las horas máquina que se ha trabajado para el producto 1 y para el producto 2, ¿vale? Por tanto, tendremos que ir calculando pues, el coste de la unidad hora y el coste que imputamos en función de las horas máquina que el producto 1 ha consumido en el taller 1 y el producto 2 ha consumido en el taller 2, pues lo iremos separando. Si, por tanto, estas cargas indirectas no se pueden imputar o afectar directamente al producto, sino que tiene que pasar por un sistema de reparto que básicamente son los centros. Y de los centros ya sí podremos imputarlo al coste del producto. ¿De acuerdo? Vale, pues más que nada que os quede claro la diferencia entre estas cargas no incorporables, cargas incorporables, cargas supletorias, ¿vale? Luego, de hecho, estas cargas no incorporables van aparte, pero estas cargas incorporables pueden ser fijas o variables, ¿vale? Que esto es un poco lo que faltaría en este esquema, que es un poco lo que tenéis aquí, ¿vale? Cargas directas variables, cargas indirectas variables y las cargas fijas, sean directas o indirectas, bueno, que siempre son indirectas, se consideran aparte, ¿vale? Para el cálculo del margen al final de todo. Vale, entonces, con esto vamos a dejar aquí este vídeo. A continuación tendremos un vídeo de ya las etapas del cálculo del modelo de Direct Costing simplificado y nos servirá también para el perfeccionado. Es decir, el cálculo de cómo vamos calculando los distintos costes, ¿vale? Porque primero tendremos materia prima, luego tendremos fabricación del producto, que podemos tener también semiterminado, podemos tener coste de distribución. Bueno, en el siguiente vídeo lo vemos más detallado y sobre todo ya al siguiente veremos las etapas, que es un poco lo importante. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos a todos.